Entonces, bueno, voy a compartir el material que el día de hoy he traído para ustedes, para socializar un poco y compartir bajo el aspecto de diagnóstico socioeconómico de hogares, qué tan importante este tema en la actualidad, ya que el diagnóstico socioeconómico de hogares va a determinar mucho la accesibilidad de la población en algún programa social o en algún beneficio, ¿no? Por ende, a ver, vamos a compartirlo. Ok, muy bien. Es importante saber primero qué es un diagnóstico socioeconómico de hogares. Es un proceso técnico y metodológico que nos va a permitir recolectar, sistematizar y analizar información sobre las condiciones sociales y económicas. Estas condiciones que pueden ser en el tema de pobreza, condiciones económicas, condiciones de vivienda, condiciones de ingresos, ¿no? De una familia o una unidad doméstica. Su propósito es identificar necesidades, vulnerabilidades, ¿no? Vemos en el Perú particularmente cuánta vulnerabilidad tenemos en nuestro Perú, ¿no? Desde la parte de pobreza, bajo de condiciones de vida también, ¿no? Las fortalezas y potencialidades para orientar intervenciones sociales, programas de ayuda o políticas públicas. El estudio socioeconómico es uno de los instrumentos que ha sido más utilizado por los trabajadores sociales. Si bien es cierto, en el Perú hay un sistema de focalización de hogares, es que es una ficha socioeconómica que se aplica en los hogares generalmente, ¿no? Que está focalizado en las municipalidades, que los aplica otras personas, unos gestores, pero este instrumento es un instrumento tan valioso para el trabajador social que durante el tiempo también ha habido pérdidas de las operacionalidades o funcionales que interviene el trabajo social. Hoy por hoy es importante reconocer y validar la intervención del trabajador social en la aplicación de este instrumento, bajo su metodología de aprendizaje, su metodología técnica de intervención. Pero también este instrumento en la actualidad ha tenido muchas falencias en la parte de operatividad también. Vamos a indicar que el estudio socioeconómico, a pesar de que es una aplicación de vital importancia para el usuario y la institución, las cuotas de recuperación son un recurso importante para la institución de salud, virtud que presentan un porcentaje variable del presupuesto que éstas aplican. Si es un instrumento confiable y válido, es posible que posea la capacidad de catalogar al usuario dentro de la clasificación socioeconómica que le corresponde, la cual permitirá que los individuos hagan uso de sus derechos a recibir atención independientemente de la disponibilidad de recursos económicos para cubrir cuotas de recuperación. Entonces, este estudio socioeconómico en trabajo social a lo largo de la historia de trabajo social, este estudio socioeconómico fue transformándose en un valioso instrumento para poder sustentar la operación de políticas públicas sobre el bienestar social y la satisfacción de necesidades sociales, necesidades de la población, de acuerdo a sus condiciones de vida, de acuerdo también a la forma que esas personas tienen sus vivencias. El trabajador argentino, trabajador social, Natalio Kirchnerman, en teoría y práctica de trabajo social comunitario, elabora un estudio para constatar las características, el entorno físico tangible y el comportamiento de clases sociales a través de las dimensiones de trabajo, educación y vivienda. Para Inés Dardara, la trabajadora social de Brasil, propuso un método que asignaba una clasificación socioeconómica con un sistema de puntos, varios criterios de evaluación de muchas variaciones al aplicarse por distintas personas. Al formular las siguientes indicaciones o los indicadores que planteaba esta autora María Inés, que era la situación económica, el número de integrantes, la escolaridad y ocupación del jefe de familia, la vivienda y la clase socioeconómica.
Tenemos dos posturas de dos autores que desde la cuna de trabajo social han ido implementando, han ido desarrollando métodos de intervención bajo una clasificación socioeconómica, cada uno con diferentes indicadores. Dentro de estos indicadores se va a establecer lo que es el nivel socioeconómico, ¿no? Y en el Perú tenemos lo que es la INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la cual va a dividir el nivel de ingresos estimados de los hogares que se han clasificado en según algunos estratos. Si bien es cierto, el nivel socioeconómico muchas veces va a indicar el nivel de pobreza de ese hogar, entonces a través del INEI nos indica que se va a referir a un nivel alto en el segmento con el más nivel de vida, en la cual que el jefe de cada familia, de esa familia del hogar, está formado por individuos con un nivel educativo de licenciatura o mayor. Generalmente son personas que tienen un ingreso mayor, personas que a través de sus estudios, de su preparación, han generado una condición de vida alta. Viven en casas o departamentos de lujo, con todos los servicios básicos y comodidades. A ese rango se le va a conocer con el nivel alto. El nivel socioeconómico también medio alto. Incluye aquellos que con ingresos y estilos de vida ligeramente superior a lo que de la clase media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de también licenciatura, es decir, que hayas tenido cursos universitarios, estudios universitarios, generalmente viven en casas o departamentos propios, algunos de lujos, y cuentan con todas las comodidades también. Asimismo, tenemos lo que es el estrato de nivel medio. El perfil del jefe de familia de estos hogares es de individuos con un nivel educativo de preparatoria principalmente. Podemos hablar de una preparatoria técnica. Los hogares permanecientes o pertenecientes de este segmento son casas o departamentos propios orientados también con algunas comunidades. Rentados también, porque han tenido de repente también que pagar algunos alquileres y eso también va a afectar a su economía y va a generar a un nivel medio. Y también hablamos de personas incluidas universitarios de repente también que recién han podido culminar la universidad, que los ingresos no son los mismos cuando ya uno tiene los años de experiencia, pues, ¿no? Tenemos el nivel también de estrato medio-bajo, aquellos hogares con ingresos o estilos de vida ligeramente inferiores a los de la clase media. Son quienes llevan un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil del jefe de familia de estos hogares están formados por individuos con un nivel educativo de secundaria o primaria completa, ¿no? Como la relación que tiene la parte del nivel educativo con la generación de ingresos, que va a establecer un medio bajo, medio bajo. De ahí tenemos el último estrato, que es el bajo, que el perfil del jefe de familia es de nivel con un nivel educativo de primaria incompleta. Estas personas suelen carecer de propiedades, por lo que la renta utilizan otros recursos para conseguir viviendas. Generalmente acá, en ese nivel bajo, son personas que están alojadas en las viviendas, que no tienen algo propio. En un solo hogar suelen vivir más de una generación, esas familias extensas, pues, ¿no? Que de una manera u otra, al generar más habitantes dentro de un hogar, los recursos van a ser austeros muchas veces, no va a alcanzar. Entonces, esto va a generar también un nivel socioeconómico bajo. También tenemos la clasificación socioeconómica según la pobreza monetaria. Se va a dividir en no pobre, constituyen los hogares que tienen gastos mayores al gasto real promedio per cápita. Estos niveles socioeconómicos es importante porque va a validar la parte diagnóstica, ¿no? Entonces es importante conocer cuáles son los tipos o los niveles de clasificación. Nos indica que el no pobre está conformado
por no pobre vulnerable, aquellos hogares con probabilidad de caer en pobreza monetaria ante los ciclos negativos de la economía e incluso entre factores de riesgos individuales, no pobre. También tenemos la clasificación socioeconómica pobre, quienes tienen gastos menores al gasto del real promedio per cápita y mayores a la canasta básica del consumo. Y por último, también tenemos lo que es la clasificación según la pobreza, que es pobreza extrema, ¿no? Quienes tienen gastos menores al valor de la canasta básica de consumo. Generalmente, personas que muchas veces en este nivel son personas que están en desempleo, personas que no tienen un trabajo remunerado o un trabajo que no es un trabajo de generalmente bajo planilla, ¿no? Un trabajo muy independiente, que el día a día costean también pocas sus necesidades dentro del hogar. En pobre extremo también está de repente las familias extensas, ¿no? Donde de repente dentro del hogar hay pues más de 5 o 7 integrantes, ¿no? Contando con la pareja de esposos, más los 4 o 5 hijos. Entonces, más aún si mamá no trabaja, se dedica a ama de casa, generalmente el único solvencia económica es el papá, sin estudios superiores, de repente no culminó ni la primaria, entonces de por sí sus ingresos van a ser muy mínimos, ¿no? Y esto va a poder quizás garantizar el pobre extremo. Asimismo, al no contar con servicios muchas veces básicos, no contar con apartes de repente de bienes, también puede hacer que genere esta clasificación de pobre extremo. Esta es una fuente de INEI 2022. Algunos fundamentos de diagnóstico socioeconómico. Tenemos fundamentos teóricos que se va a basar en el enfoque que explica cómo las estructuras sociales, económicas y culturales van a determinar las condiciones de vida, ¿no? Cómo esa parte descriptiva va a detallar cómo vive esta persona. También tenemos lo que es la parte de fundamentos metodológicos. Esta parte metodológica tiene que ver con la parte cuantitativa y cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, se refiere a qué? A los ingresos, el acceso a servicios, al empleo, qué tipo de empleo tiene, cuánto es su ganancia y su ingreso, ¿no? La parte cualitativa tiene que ver con la percepción de la persona en entorno también a su familia, en entorno a los gastos, el contexto social, y las dinámicas familiares. Por ejemplo, si vemos de una familia que es una madre soltera, que de repente su dinámica no es funcional, más bien disfuncional, y de una manera también esto va a generar la ausencia de repente del padre de los hijos que no pasa una pensión, va a generar también un fundamento cualitativo dentro de ello. Más aún si hay una carga familiar, ¿no? Si hay hijos por el medio, ¿no? Intermedio. También tenemos lo que es el fundamento ético. El fundamento ético es el diagnóstico que debe realizarse respetando los principios de confidencialidad, consentimiento informado y no estigmatización, ¿no? Eso vamos a ver un poquito al último sobre un poco de los principios éticos que tienen que aplicarse en la parte diagnóstica, ¿no? Esos principios que nos van a ayudar a no generar unos prejuicios, que nos va a reflejar tener un diagnóstico óptimo. Asimismo, tenemos lo que es el fundamento técnico operativo. Este fundamento va a utilizar herramientas validadas institucionalmente, como la encuesta de hogares de INEI, los sistemas de focalización del Estado, ¿no? Tiene un fundamento muchas veces estadístico, ¿no? Bajo sistemas. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Estandarizar y comparar datos a nivel nacional y regional. Siempre y cuando estos instrumentos sean aplicados de manera con el fundamento ético. El diagnóstico socioeconómico va a ser un proceso sistemático de recolección y análisis de información. Esto va a permitir comprender la situación social de cada hogar y orientar las decisiones de qué intervención va a realizarse en cada hogar, ¿no? Porque cada intervención va a ser distinta. Si es un hogar que no tiene diagnóstico de extrema pobreza, entonces su intervención va a ser distinta, depende de sus necesidades de cada hogar.
Ahora vamos con las dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene nuestro diagnóstico socioeconómico de hogares? ¿Qué es una dimensión, primeramente? ¿No? Nuestra dimensión en esta aplicación del diagnóstico nos va a permitir comprender las condiciones de vida, las capacidades, los recursos y vulnerabilidades de los hogares. Estas dimensiones han sido desarrolladas y analizadas por diversos autores en el campo de las ciencias sociales, la economía y el trabajo social. Como les indiqué inicialmente, el diagnóstico, pues generalmente y principalmente es utilizado por el trabajador social. Tenemos la dimensión geográfica, demográfica. La dimensión demográfica va a tener los indicadores. ¿Qué característica va a tener esta dimensión? Va a tener la característica de números de miembros del hogar, va a tener la característica de edad y sexo de los integrantes para ver generalmente la población de este hogar, ¿no? Es tan importante. Jefatura del hogar, ¿quién es la persona jefe de ese hogar? Que es tan importante también, la persona que generalmente como jefe va a poder generar mayores ingresos quizás a la familia, al hogar. ¿Y quién también es la persona jefe del hogar? Si es hombre, si es mujer, la mamá, el papá, ¿quién es la persona que genera, ¿no? El estado civil de los adultos y la composición del hogar, ¿no? La parte si es una familia nuclear, una familia extendida, una familia monoparental, porque ahí va a incluir que de forma detallada cada integrante que vive en cada hogar, ¿no? Si es una familia extensa, va a haber mayores integrantes. Si es una familia nuclear, generalmente, ¿ya? También va a ser quizás la reducción de gastos menos. Entonces, va a distribuir un poco también cómo va funcionando esta composición de hogar. La estructura y composición familiar va a condicionar las oportunidades de desarrollo de los miembros de cada hogar. Entonces, cada hogar es distinto, ¿no? Cada hogar tiene diferente composición familiar, diferente jerarquía en cada hogar también, diferente número de miembros cada hogar, ¿no? Entonces también va a depender mucho esa dimensión demográfica porque va a dar una valoración de nuestro diagnóstico. Segundo punto que también tenemos es la dimensión económica. Esta dimensión económica va a tener las características como indicadores que va a detallar lo que es el ingreso mensual del hogar, ¿no? ¿Cuánto percibe el jefe del hogar? ¿Cuánto percibe cada integrante que aporta en este hogar? Si trabaja, no trabaja, parte importante, porque de acuerdo a cómo es el ingreso de ese hogar, va a determinar también la parte diagnóstica. Fuente principal del ingreso, si tiene un trabajo también formal, es informal, los ingresos donde proviene ese dinero. El nivel de empleo y tipo de ocupación. Entonces es igual tan importante ese nivel de empleo, si es un nivel de empleo de repente que va a permitir ya generar mayores ingresos y qué nivel de ocupación, qué rango también tiene, ¿no? Un ayudante va a tener quizás menos ingreso económico que un jefe, ¿verdad? Entonces va a ser importante detallar cuál es el tipo de ocupación que tiene esta persona. No solamente detallar si es empleado, ¿no? Sino también cuál es la ocupación que desempeña. Entonces, eso va a garantizar un poco poder visibilizar la información que nosotros vayamos a detallar en este instrumento. Ahora, también dentro de este indicador se va a visibilizar lo que es la propiedad de activos, ¿no? Vivienda, terreno y si tuviera también, acá nos hemos puesto el tema de animales, mascotas, porque al generar también, al tener una mascota dentro de casa, los que tenemos mascota, es un ingreso también, y más aún que ahora la mascota lo hemos humanizado, ¿no? Tratamos como hijo y genera gastos hasta de repente de veterinaria, de alimentos. Entonces, va a detallar también un indicador tan importante dentro de este hogar. Si tengo propiedades
Y ahora, por ejemplo, con el sistema, y las que han trabajado en municipalidades en algún momento, sabemos que a través del CISFO no podemos muchas veces engañar, o decir no tener propiedades porque esta información pues articula con otras entidades. Entonces, de por sí, cuando uno realiza una entrevista, pues, ¿no? Para poder aplicar ese instrumento y sacar el diagnóstico socioeconómico, va a tener que dar la información real. Asimismo, en esta dimensión económica tenemos lo que es el acceso a créditos y endeudamiento, ¿no? Si en algún momento, cómo es la parte crediticia de esta persona, si está endeudada, si tiene muchos créditos también. Y a veces también tiene que ver mucho con el tema de endeudamiento, con el tema de Infocor, ¿no? También esto es parte de una preocupación constante, ¿no? Vemos que la pobreza debe entenderse como la privación de capacidades, no solo de ingreso. ¿Qué capacidad tengo yo para organizar, para distribuir mis ingresos, ¿no? Y poder también manejar las necesidades de mi hogar. El ingreso también es un componente básico, pero no exclusivo de la seguridad económica del hogar. Si bien es cierto, hoy por hoy no solamente trabaja el jefe del hogar, sino trabaja también muchas veces todos los integrantes del hogar, ¿no? Si son mayores de edad, los hijos también. Entonces eso también va a depender mucho de cómo está organizada esta familia, pues, ¿no? La dimensión educativa. La dimensión educativa, y como lo hemos estado viendo un poco en la clasificación socioeconómica, es sumamente importante, porque de acuerdo al grado que tú hayas podido estudiar o el nivel educativo que tú puedas tener, va a ayudar a alimentar esta dimensión educativa. Entonces, esta dimensión educativa va a tener las siguientes características, que es nivel educativo alcanzado por cada miembro, ¿no? Si tenemos en un hogar mamá, papá, hijos que ya terminaron el colegio y están de repente estudiando en la universidad, instituto, preparándose, también va a ser importante detallar esa información. La tasa de analfabetismo, también. No es ajeno que en nuestra población, en Perú, todavía sigue existiendo un analfabetismo, ¿no? Son realidades, que en realidad que tienen que alcanzar mucho con la vulnerabilidad de muchos derechos, ¿no? Asimismo, en el tema de una característica es la asistencia escolar, ¿no? ¿Cómo es la participación activa de los integrantes del hogar en la asistencia escolar? De los niños, ¿no? ¿En qué colegio también están matriculados? ¿No? Si estudian en un colegio nacional, particular, todo ello. Y el rezago escolar. La educación no solo mejora el capital humano, eso es importante, ¿no? No solo mejora el capital humano, porque sabemos que mientras más estudios podamos tener, tengamos un mayor puesto laboral, generalmente va a ser una respuesta de mayores ingresos dentro del hogar, sino que rompe ciclos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Quiere decir que si yo como mamá soy profesional, mis nuevas generaciones también van a ser parte motivacional para que puedan también ser profesionales. Tenemos lo que es la dimensión de salud. La dimensión de salud, bueno, y yo que actualmente estoy trabajando en salud, tiene mucha relevancia, ¿no? Porque actualmente vemos de que no solamente existen varios tipos de seguro, tanto el SIS, el salud, clínicas particulares, EPS. Entonces, eso también va a determinar mucho de cómo esta persona tiene un nivel socioeconómico. El indicador que tiene que ver con los temas de salud, en la dimensión de salud, es accesos a servicios de salud públicos o privados, ¿no? ¿Cuál es la accesibilidad que tiene la persona a los servicios de salud? La afiliación al tipo de seguro. ¿Qué tipo de seguro cuenta esta persona? Si es salud, particular. Si hay enfermedades crónicas o discapacidad. Si hay una discapacidad, es más probable que vaya a afectar la parte económica de ese hogar.
Si hay una enfermedad crónica que de repente, tanto por el sistema de salud que tenemos, el Ministerio en Salud, las atenciones son muy largas, ¿qué vas a preferir? Muchas veces, si es que tengo la solvencia económica, irme en particular, también va a contribuir a qué? A esta dimensión de salud. La atención prenatal y vacunación infantil. Entonces, todo lo que es respecto a atenciones de salud, vamos a visibilizar también dentro de la respuesta y la clasificación respecto a esta dimensión de salud. La salud es una condición necesaria para participar plenamente en la vida social y económica. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2000 nos refirieron esa información. ¿Hasta ahí se me escucha? Sí, ¿Sí? ¿Se me magíster. escucha? Perfecto. Entonces, seguimos continuando con la quinta dimensión, que es la dimensión de vivienda y servicios básicos. Esta dimensión de vivienda y servicios básicos va a tener una característica especial, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda y propiedad tiene este hogar o esta persona que ha sido entrevistada para esta valoración socioeconómica de hogar? Si la propiedad es, si la casa es propia, la vivienda es propia, es alquilada, es cedida, ¿en qué condiciones está esta vivienda? El material de construcción de la vivienda también es importante. Si su condición es de esteras, de repente tiene, en este caso, techo de calamina, si el piso de repente tiene de un material de porcelanato o es de tierra, ¿cómo es la parte de construcción de infraestructura de esa vivienda? Va a seguir contribuyendo, va a alimentar la información de esta dimensión, que es dimensión de vivienda y servicios básicos. Y servicios básicos específicamente se va a referir al acceso del agua, a la luz, a la electricidad, tiene desagüe, ¿no? Entonces, y dentro de ello también, si cuenta con un baño, ¿no? Tan importante eso. Hay tanques de agua, número de personas por dormitorio, ¿no? Son 8 integrantes de esta familia, solamente contamos con 2 dormitorios. Quiere decir que muchas veces no cuenta con recursos para tener la construcción de más dormitorios, de más espacios dentro de la casa, ¿no? Y la eliminación de excretas. La vivienda y su entorno físico van a influir directamente en la salud y el bienestar del hogar. Es tan importante un entorno no solamente saludable, un entorno limpio, porque esto puede contribuir a nuestra salud, ¿no? A enfermedades. Si bien es cierto, como en aquellos tiempos, no, bueno, cuando era muy pequeña me decía mi mamá, uno puede tener una condición pobre, pero que tengas una casa limpia, una casa ordenada, una casa que dentro de la condición que tú puedas tener esté saludable, entonces va a contribuir también a la salud. Entonces es tan importante eso. Si bien es cierto, va a influir en la parte socioeconómica, sí, porque el hecho de que no tengamos muchos espacios de vivienda y cuando se haga la entrevista, pues va a indicar también quizás un nivel también socioeconómico más bajo, ¿no? La dimensión de protección social. La dimensión de protección social se va a referir a las redes de protección que tienen que ver con la parte fundamental para reducir la inseguridad económica. Las características de esta dimensión, que son los indicadores, son accesos a programas sociales. ¿Qué programa es accesible para estas personas, no? Si dentro del entorno familiar de repente hay una persona que es un adulto mayor, donde no cuentan con las condiciones, no es jubilado, vive más bien alojado en ese hogar, ¿no? De repente puede acceder a qué programa? Pensión 65, ¿no? Por ejemplo. Programa Juntos, Caliwarma, hay también programa Contigo. Entonces, estos programas generalmente son accesibles pues a la población vulnerable, personas con discapacidad,
adultos mayores. La presencia de adultos mayores o niños en situación vulnerable también va a permitir considerar en esta dimensión de protección social. Hay alguna afiliación de sistema de pensiones también, ¿no? Y generalmente este sistema de pensiones pues se da en el caso de adultos mayores, si es una persona jubilada. ¿Y cuánto cobra también de esa jubilación? Porque está jubilada, ok, pero si su percepción de jubilación es 400 y hay una solvencia de familia extensa, no va a alcanzar. En esta dimensión también trata la característica de redes de apoyo institucional o comunitario. La dimensión sociocultural. La dimensión sociocultural va a generar las características de pertenencia étnica o cultural, el uso del lenguaje materno o lenguaje originario, la participación en organizaciones sociales o comunitarias o comunales. Es una persona que participa y dentro de ello también tiene que ver mucho si participa en organizaciones como comedores populares, en la accesibilidad de ello, o en otros grupos también, ¿no? De organización. Hay prácticas culturales relevantes, creencias, tradiciones. Por ejemplo, en algunas zonas rurales las creencias de que si tienes más hijos de repente o no hay un tema de planificación familiar en los lugares de la zona rural. Generalmente las personas o las familias pues son familias de 4 o 5 hijos. Y existe mucho el tema del machismo también, ¿no? Esas creencias del machismo. Entonces, eso también va a generar que la pobreza, pues, muchas veces también sea muy relevante dentro de estos hogares. También, por ejemplo, tenemos hoy por hoy en la actualidad muchas personas migrantes, ¿no? Que ya vienen con una cultura distinta. Entonces, estas personas migrantes también, hoy por hoy no somos ajenos también que muchos de ellos sí han podido desempeñarse muy bien en el Perú, ¿no? Pero también tenemos una población en la cual no ha tenido oportunidades y quizás están inmersas en muchos problemas, ¿no? De drogas o otro tipo de problemas. Entonces, esta población muchas veces es una población que no está reconocida dentro de esa parte de diagnóstica, ¿no? Socioeconómica, consideradas, ¿no? Y esto va a generar que vulnerabilidades, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces cada ministerio intenta develar por estas poblaciones, pero también hay una serie de requisitos, ¿no? Para acceder hasta por el SIS, por ejemplo, ¿no? Si no tiene carnet de extranjería es muchas veces difícil tener un acceso al SIS. Entonces, hay cosas muy puntuales que también va a permitir muchas veces ese rechazo, ¿no? Bueno, ya terminando el tema del análisis, vamos a un poquito a hablar sobre la interpretación de la información, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta parte de valoración socioeconómica de hogares, ¿no? La organización de la información generalmente va a tener una codificación, asignar valores o etiquetas a las respuestas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nivel educativo, su tipo de vivienda, ¿no? Esta parte descriptiva, esta parte también que tiene que ver con la parte tanto cualitativa y cuantitativa. La clasificación va a agrupar la información por dimensiones demográficas, económicas y educativas. Y va a tener también una tabulación, ¿no? Va a presentar los datos de tablas gráficas o matrices que van a facilitar su lectura y su comparación. La organización sistemática de los datos es esencial para detectar patrones y relaciones, ¿no? ¿Qué relación tiene la parte educativa con la parte de ingresos económicos? ¿Qué relación tiene la parte de ingresos económicos con la parte de funcionalidad y de organización de la familia? ¿No? Entonces, cada uno de estas partes de dimensiones, indicadores, va a tener una relación y va a presentar una tabulación para conocer esa relación y detectar algunos patrones también y hacer una organización sistemática.
El diagnóstico socioeconómico va a generar también un análisis cuantitativo. Este análisis cuantitativo va a tener una frecuencia y porcentajes y va a identificar la distribución de variables, ¿no? Nos va a permitir también conocer cuáles son esas variables. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con acceso de agua potable. Si aplicamos el instrumento del CISFO, que tiene que ver con el CISFO, ¿no? De la ficha socioeconómica de hogares, ¿no? Que trabajan a través del sistema de focalización de hogares, por ejemplo. Entonces, muchas veces esto nos va a permitir también generar cuánto es el nivel educativo de todo un distrito, si lo aplicamos dentro del distrito donde estoy, por ejemplo. ¿Cuál es el índice de pobreza en todo el distrito? El distrito, por ejemplo, o pongámoslos por el tema de provincias, ¿no? La provincia o el departamento de Lima, se aplica este instrumento, se da el mismo valor que el departamento de Arequipa o de Ayacucho, las condiciones son las mismas. Entonces, el nivel cuantitativo nos va a permitir ello, ver el índice de pobreza multidimensional. ¿A través de qué? De herramientas como el Excel, el SPSS, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, el SPSS lo aplicamos cuando hacemos nuestro proyecto de investigación, con un análisis descriptivo, un análisis cuantitativo, de repente en tema de enfocados investigación de ustedes. Entonces, también nos va a permitir cruzar la información de las variables, identificar relaciones entre las dimensiones, entre ingreso versus nivel educativo. Tenemos también lo que es el análisis cualitativo, ¿no? El análisis cualitativo tiene la lectura e interpretación de entrevistas a través de la observación, relatos. También nos va a permitir identificar las categorías, la vulnerabilidad, la exclusión, la resiliencia. En la parte cualitativa va a poder describir esas condiciones observables también dentro de este hogar. Va a identificar también de repente algunos problemas sociales, algunos factores de riesgo social también, si es que hay antecedentes de violencia dentro de su hogar o se evidencia a través de la aplicación de ese instrumento, antecedentes también de repente de problemas de salud mental. ¿Cómo es el entorno dentro de este hogar? Si en este entorno de este hogar de repente encontramos en su totalidad todos los integrantes que de repente hay analfabetismo también, va a generar que una exclusión. En el análisis cualitativo va a analizar de sentido y contexto, se va a entender cómo viven las personas, qué significan sus condiciones de estas personas. Cada hogar va a ser distinto siempre. Por más que podamos ser dentro de una asociación, de una localidad, cada uno es distinto, tiene diferentes creencias, diferentes valores, diferente forma de vida. Y el análisis estadístico va a permitir evidenciar si hay desigualdades y si hay población de riesgo. Hoy por hoy también, al tener muchos ministerios en Perú, cada uno también va a enfocar bajo sus objetivos. Ministerio de la Mujer, por ejemplo, va a trabajar un poco en la parte cuántos indicadores de violencia, cuántos casos de violencia reportados por una zona, si son mujeres, si son varones, de qué grupo etario, ¿no? Igual en el tema de pobreza, pasa en la misma situación. El análisis entonces va a establecer mucho de cómo son las vivencias de cada persona en cada hogar. El análisis estadístico va a evidenciar desigualdades y factores de riesgo. El análisis cualitativo nos va a permitir comprender
cómo las personas perciben y enfrentan su situación económica. La percepción de cada persona en cada hogar es distinta. Si para mí con un sueldo mínimo yo puedo distribuir dentro de mi hogar, mi percepción va a ser de repente una comodidad, me siento bien. Para algunas personas de repente no, entienden un poco a de repente generar mayores ingresos, ver la forma, porque van a tener una perspectiva distinta de ellos bajo sus vivencias y bajo su forma que ellos enfrentan esa situación socioeconómica. También tenemos la interpretación de resultados. La interpretación de resultados nos va a permitir tener una lectura crítica. Esa lectura crítica no solo permite ver lo que ocurre, sino por qué ocurre y qué implica. Esta interpretación de resultados nos va a permitir también la detección de desigualdades, la parte económica, de género, territoriales y críticas, o la parte étnica también. En esta parte, en el tema de detección de desigualdades, tiene que tener una parte crítica respecto a las respuestas de estos resultados de este instrumento. Al poder identificar factores de riesgo y de protección. ¿Qué personas acceden, por ejemplo, para poder tener el programa de pensión 65? Personas que generalmente no solo la condición económica y sus resultados sean pues de pobre, extremadamente pobre, ¿no? Pero también va a ayudar mucho en las condiciones de vida que tiene esta persona. Hoy por hoy también existen, por ejemplo, los programas en este caso, que le llaman el CIAN, ¿no? Que hacen visitas domiciliarias también para asegurar información. Entonces, tan importante en el tema de identificar los factores de riesgo y de protección de ese hogar, de los integrantes de ese hogar. La construcción del perfil socioeconómico del hogar y comunidad. Entonces, la interpretación de resultados nos va a permitir poder encontrar la construcción o poder, en este caso, identificar los factores de riesgo y saber el resultado de la valoración del diagnóstico socioeconómico, que tiene que ver con lo que indicamos adelante a los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Que hemos indicado inicialmente, los niveles socioeconómicos que en la cual es la parte diagnóstica. Las conclusiones e implicancias que va a tener también este diagnóstico. Las conclusiones por dimensión va a generar hallazgos que son más relevantes. Si hay mucho alto de desempleo, el hacinamiento, el rezago educativo, ¿no? Entonces, todos los instrumentos que se ha aplicado, el instrumento de valoración socioeconómica de hogares, nos va a permitir poder ver las implicancias que tiene esto como consecuencia. ¿Cuánto es el alto índice de desempleo, el hacinamiento y el rasgo educativo? Y la priorización de necesidades. Ustedes saben que hoy por hoy existe un plan multisectorial, ¿no? Que nos va a permitir que todas las entidades multisectoriales, hablamos de todos los ministerios, elaboren ¿qué? Plan de priorización de prioridades. Que cada distrito de una manera tiene que trabajar con los determinantes sociales. Entonces, esto para permitir ¿qué? Permitir plantear ¿qué? Políticas públicas. Entonces, todos estos diagnósticos y los diagnósticos que se llega a concluir en cada lugar que se aplica este instrumento, nos va a permitir lograr objetivos, establecer objetivos y poder desarrollar a futuro políticas públicas a favor de estas poblaciones vulnerables. Asimismo, todo ello nos va a permitir interpretar y dar sentido a los datos en función al contexto social y a los objetivos del diagnóstico. El análisis del diagnóstico debe conducir a decisiones informadas y solamente pertinentes.
Técnicas e instrumentos, ¿no? Un poco acá lo detallado de cómo se va desarrollando el tema de esta valoración socioeconómica, ¿no? Que se aplica una encuesta estructurada a través de un instrumento de cuestionario cerrado semiabierto, va a permitir obtener datos cuantitativos sobre ingresos, educación, salud, vivienda. Se aplica también la gran escala y se tabula estadísticamente, como lo hemos señalado anteriormente. También se va a aplicar la técnica semiestructurada, que es una guía de entrevista. Y ustedes se han dado cuenta cuando aplicamos la ficha socioeconómica del CISFO o también en las fichas socioeconómicas del INEI, pues tiene también bajo esas técnicas, estructurada o semiestructurada muchas veces. Y esta va a permitir, por ejemplo, combinar preguntas abiertas y cerradas. Es importante porque se han dado cuenta que de repente si hay una población de analfabetismo no va a poder entender muchas veces la información. Entonces también va a permitir mucho la percepción de cada hogar y el aporte de contexto cualitativo, ¿no? A través de la parte descriptiva. Y también se va a aplicar la observación directa, ¿no? Que es la lista de cotejo, la ficha de observación, la técnica que permite validar las condiciones reales. De repente te dicen en la parte de la encuesta o la entrevista, ¿no? No tengo microondas y tú estás observando que hay un microondas. No tengo cable y tú estás observando que sí hay cable. ¿No? De repente hasta los dos, ¿no? Cable de internet y cable de señal, ¿no? Que también ahora hay, ¿no? Entonces, eso también va a permitir un poco poder tener una validación de condiciones reales del entorno, de la vivienda, de la higiene y materiales, ¿no? Sin depender solo en lo que dice el entrevistado. Y eso va a depender mucho y va a tener mucho respaldo con la parte de los principios éticos del diagnóstico, que ahorita lo vamos a señalar. También tenemos lo que es lo que hemos estado hablando, la ficha socioeconómica como instrumento, la ficha de estándar institucional, por ejemplo el CISFO, la herramienta que es una herramienta oficial que va a recopilar la información y nos va a permitir también múltiples variables para clasificar los hogares del nivel socioeconómico. El grupo focal, que es una guía temática, la discusión grupal con varios miembros de una comunidad, nos va a permitir también identificar problemas comunes y necesidades o prioridades sociales. La técnica de revisión documental nos va a permitir el instrumento, registros oficiales, censos, padrones, las consultas de fuentes secundarias del INEI, la RENIEC, programas sociales para complementar o verificar datos de campo. También tenemos lo que es la cartografía social participativa, ¿no? A través de los mapas comunitarios, las matrices y de recursos. Esa técnica participativa nos va a permitir a los propios hogares o comunidades identificar problemas y recursos relacionados sociales en su territorio. Generalmente eso se va a plantear en la parte de comunidad, en la parte del entorno comunitario. Y la aplicación del diagnóstico socioeconómico de hogares, pues tiene la siguiente estructura, ¿no? La planeación del diagnóstico, definir qué se quiere conocer o para qué, conocer el nivel de pobreza, diseñar programas sociales, priorizar beneficiarios. Se va a hacer actividades en delimitación del área geográfica, en seleccionar las dimensiones que ya hemos señalado inicialmente también, que es las dimensiones que conocemos, la demográfica, la económica, la educativa, diseñar o adaptación de instrumentos, lo que hemos señalado ahorita en el anterior diapositivo. Y el diagnóstico nos va a permitir una planificación clara que oriente la recolección y el análisis de datos para el diagnóstico socioeconómico. La recolección de información, técnicas e instrumentos nos va a permitir también establecer a través de, ¿qué? De las encuestas, las entrevistas, la observación directa, la revisión documental. La validez del diagnóstico va a depender de la rigurosidad del método cuantitativo y cualitativo que ustedes vayan a aplicar. Tenemos también lo que es el análisis e interpretación de los datos y actividades, la sistematización de los datos de las tablas, los gráficos, la identificación de necesidades. Esto va a construir el perfil socioeconómico de hogar. Por ejemplo, ¿no? Te dice, una familia conformada por 5 personas con ingreso mensual de 800 soles.
La vivienda es de material rústico, sin acceso a desagüe. Entonces ya vamos viendo ahí un poco la valoración de las dimensiones, ¿no? Te habla dimensión de vivienda, dimensión de qué, económica, por a través de los ingresos, 3 menores de edad escolar, 1 con rezago, ningún miembro tiene seguro de salud. Entonces vamos viendo también la vulnerabilidad porque no tienen derecho a la salud en este caso, ¿no? Y esto va a garantizar también la parte diagnóstica, ¿no? De este hogar, por ejemplo. Entonces, la interpretación debe traducir a datos e información útiles para la acción social o institucional, ¿no? Que está aplicando el tema de la parte de la evaluación socioeconómica para el diagnóstico. También tenemos la elaboración del informe diagnóstico, contenido recomendado, que es tan importante la presentación del objetivo, tener claro los objetivos, el análisis de las dimensiones, el mapa de necesidades y las recomendaciones para la intervención. Y el uso del diagnóstico, ¿qué nos va a permitir? La aplicación de prácticas, diseños de qué? De proyectos sociales, programas de ayuda, priorización de beneficiarios de políticas públicas. Hablamos de hace muchos años, no habían estos beneficios de programas sociales como hay en la actualidad, esos accesos, ¿no? El programa Contigo, programa Juntos, programa de Pensión 65. Entonces ha ido cambiando, ¿no? Ha ido reformulándose también estos o implementando nuevas propuestas de políticas públicas. La gestión municipal o comunal de recursos sociales también, ¿no? La elaboración de líneas de base para seguimiento y evaluación. Entonces, el informe diagnóstico debe ser claro, objetivo, útil para los actores que tomarán decisiones, ¿no? Las personas que van a poder determinar el diagnóstico de los hogares. Y el diagnóstico va a ser una herramienta para transformar la realidad, no para describirla, sino para transformarla a través de qué? De implementación de las políticas. Entonces ya casi vamos terminando con la parte de principios. Los principios éticos tan importantes para el diagnóstico socioeconómico, para poder determinar un diagnóstico socioeconómico, se tiene que valorar que el respeto a la dignidad humana. Esto que nos va a permitir reconocer el valor de cada individuo y tratar a todos con la misma consideración, sin importar la situación socioeconómica. También tenemos lo que es el consentimiento informado y la voluntariedad, ¿no? Nos refiere que asegurar de que las personas van a comprender el propósito de este diagnóstico, el por qué se está aplicando este diagnóstico, cómo se utilizará la información y que tiene que la libertad de participar o negarse de participar también para poder valorar socioeconómicamente en ese hogar. La confidencialidad y privacidad y la protección de datos, que es tan importante. El proteger la información personal va a terminar siendo muy sensible toda esta información para que no sea afectada a este hogar. Es importante evitar la divulgación de esta información. Si no estaríamos rompiendo este principio ético, la información tiene que ser muy reservada, tiene que ser confidencial, tienen que ustedes también respetar esta protección de datos. Hablamos también de la parte de la no estigmatización, la transparencia, que va a tener que ser claro y abierto sobre los objetivos del diagnóstico. La justicia social, abordar las desigualdades socioeconómicas también va a promover las igualdades, ¿no? De oportunidades para cada miembro de la comunidad también. Es importante también aclarar que la beneficencia y la responsabilidad social nos va a poder asumir que la responsabilidad de las consecuencias del diagnóstico y utilizar la información de manera ética y responsable para promover, en este caso, el bienestar social de ese hogar. Entonces, tenemos que tener siempre una participación activa y un enfoque comunitario. Generar un espacio de ¿qué? De beneficio a los individuos y la comunidad de manera óptima, logrando cumplir
cada uno de estos principios para la parte diagnóstica. ¿Sí? Bueno, me he explayado un poquito en este tema porque es tan importante. Hoy por hoy estamos un poco en lucha los que somos trabajadores sociales para seguir con nuestro reconocimiento en cada uno de los campos, ¿no? Tanto en el sector público, en el sector privado. Entonces, estamos visibilizando muchas veces nuestras intervenciones, pero seguimos, hay que seguir explotando estos recursos como profesionales, ¿no? Bueno, en este caso, igual siempre les comparto a ustedes las referencias bibliográficas para que les ayude un poco también con mucho contenido de información, donde he podido un poco también utilizar como referencia en el material que hoy día les he venido a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. En estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas, por la cual se le pide a los participantes que si tienen algunas dudas la pueden hacer en estos momentos, ya sea activando sus micrófonos o escribiendo en el chat. ¿Ninguna consulta? Bueno, en ese caso, agradecemos profundamente la valiosa participación, exposición de la magíster Sheila Fernández por compartir con nosotros su experiencia, conocimientos y reflexiones en torno al diagnóstico socioeconómico de hogares. Asimismo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes por su atención, interés y compromiso demostrado durante este evento académico. Les recordamos que aquellas personas que no lograron registrarse a tiempo y desean obtener su certificado de este curso, los materiales, la ponencia y la grabación de la sesión, podrán acceder al enlace que estamos compartiendo en el chat o escribirle a las asesoras para su debido registro. Nos despedimos con la esperanza de contar con la presencia de los participantes en futuras actividades de capacitación y crecimiento profesional. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas Gracias. noches con todos. Gracias, hasta luego.